Hermanos, buenas noches. Dios los bendiga. Hoy día lunes 24 de mayo de 2021 continuaremos con nuestro estudio de Génesis, el capítulo 33. Primeramente agradeciendo al Señor porque lunes a lunes nos enseña, no nos falta alimento, no nos falta estudios, prédicas, y de verdad que vemos que a pesar de todo lo que está sucediendo, oposiciones, problemas, pues Dios sigue siendo fiel, no nos falta su alimento. Así que esta noche pidámosle que nos alumbre, que alumbre nuestro entendimiento para que podamos conocerlo más y podamos poner por obra su palabra preciosa. Esto te lo pedimos, Padre amado, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En el capítulo anterior estudiamos el encuentro entre Dios y Jacob, que fue el momento culminante en la vida de Jacob. Básicamente fue cuando Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y ahora en este capítulo vamos a ver que se acercaba su hermano Esaú. La última vez que había estado cerca de su hermano Jacob, hacía unos 20 años. Fue en su propia casa, si recordamos, cuando acababa de engañar a su padre Isaac haciéndose pasar por Esaú. ¿Para qué? Para obtener la bendición de la primogenitura. Y había tenido que huir a causa de las amenazas de su hermano. Entonces, en esta ocasión, Jacob no estaba en una posición como para buscar otro adversario. A partir de aquel encuentro de la clase pasada, comenzaremos a ver un cambio en su vida, en la vida de Jacob. Y al continuar en este capítulo 33, el desarrollo de su vida, nos parecerá que estamos frente a un hombre nuevo realmente. Y es que en realidad era un hombre nuevo. Entonces vamos a comenzar nuestra lectura del capítulo 33, del versículo 1 al 20. El título de esta clase es Reconciliación entre Jacob y Esaú. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y Jacob dijo, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo,
Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot, y allí edificó casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Pandarán, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo, donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. En este primer párrafo del versículo 1 al 3, podemos ver que Jacob, para proteger a su familia, lo separó del resto del grupo, pues aún no estaba claro si su hermano Esaú se estaba acercando a él como amigo o un enemigo. Él no lo sabía. Pero por supuesto Jacob no rehuyó al encuentro. Y aunque no estaba él, ya habían pasado varios años, ¿no? En plena, digamos, plenitud de su fuerza, ya que él cojeaba, como recordaremos, se adelantó a todos ellos e inclinándose repetidas veces, llegó hasta donde Esaú se encontraba, como hemos leído. Y la única explicación para su actitud valiente de Jacob se encuentra realmente en la fe, en su fe de Jacob, que en esos momentos controlaba su conducta. Y esa fe nacida en ese encuentro que él tuvo con Dios en Peniel, como también recordaremos de la clase pasada. Ahora vamos a ver los siguientes versículos que hemos leído del 4 al 7, cuando Esaú corre a su encuentro y lo abraza, echándose sobre su cuello, lo besa y lloraron. Dice que alzó sus ojos y mirando a las mujeres y a los niños, ¿no? Le pregunta, ¿quiénes son estos que vienen contigo? Y la respuesta de Jacob fue, son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo. Desde ahí ya vemos a un Jacob diferente, un Jacob más humilde. Entonces, también hemos leído que se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Lea también hizo lo mismo con sus hijos, se inclinan. Y después José con Raquel, de la misma manera se inclinaron. Este encuentro superó todas las expectativas de Jacob. Y no solo es que Jacob había cambiado. La última vez que habíamos visto a Esaú, recordemos que él había jurado vengarse y matar a su hermano. Es evidente que con el paso de los años, él definitivamente también había prosperado. Pero ello no explica realmente este nuevo sentimiento de afecto que ahora estaba expresando a Jacob. Ahí vemos que solamente Dios podía haber logrado un cambio tan profundo en el corazón de Esaú. Y ambos lloran y se acercan porque sin duda tenían muchos motivos para hacerlo. Y vemos cómo luego Jacob le presentó a toda su familia, reconociendo que había sido una provisión de Dios. Era un Jacob crecido, un Jacob que conocía más a Dios, un Jacob más cercano. En versículos del 8 al 11 hemos podido leer ese diálogo interesante entre Esaú y Jacob. Cuando Esaú le dice a Jacob, ¿qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado? Sorprendido, ¿no, Esaú? Y Jacob le dice, ¿no? Hallar gracia ante los ojos de mi Señor. Y Esaú le responde, tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. En otras palabras, no te preocupes, yo tengo, también he sido prosperado. Pero como Jacob insiste y le ruega,
con esa actitud de ruego. Si ahora he hallado gracia entre tus ojos, toma este presente de mi mano, le dice. Y le dice algo precioso porque le dice, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios. Aquí vemos la estrategia de Jacob, esa estrategia que había resultado innecesaria, no solamente por el cambio experimentado por Esaú, sino porque él mismo reconoció su buena situación económica. Y así contemplamos este encuentro increíble en que cada uno de ellos trataba de obtener algo del otro, en una situación de reconocer, no solamente humildemente, lo que Dios les había dado, ¿no? Sino que este era especialmente el caso que vemos de Jacob, en que ahora revela su nuevo carácter, como hemos comentado, rogándole a su hermano, insistiéndole que acepte esos obsequios. Su gesto no es solo de cortesía, sino también de alegría por la acogida que había tenido por parte de su hermano. Podemos imaginarnos, ¿no?, esa situación, y a la vez también podemos ver que esa actitud expresaba su reconocimiento por todo lo que Dios le había dado a ambos. El desprenderse de aquellos bienes materiales no significaba nada para Jacob. ¿Por qué? En comparación con la bendición que acababa de recibir en ese encuentro con Dios. Esto nos recuerda el caso de Zaqueo, hermanos, en el Nuevo Testamento. Recordemos que había sido una persona muy apegada a los bienes materiales. Cuando el Señor le llamó para que, descendiendo del árbol al que había subido, ¿no?, para poder verle, y entró con él en su casa, y como a Zaqueo ya le había sucedido algo y ya había habido un cambio en ese momento, ya no era el mismo que estaba minutos antes arriba de ese árbol. Le dijo al Señor que ya no trabajaría más, recuerden, como recaudador de impuestos, ocupación que había desempeñado, sabemos, deshonestamente, al cobrar excesivamente a las personas, robándoles así. Él quiso no solo devolver lo cobrado indebidamente, sino poder restituirlo cuadriplicado, además de ofrecer a los pobres la mitad de sus bienes. Fue un grande y tremendo cambio que había tenido en ese encuentro con Jesús. Pero volviendo a esta parte de nuestro estudio, diremos que resultó ciertamente notable la transformación experimentada por Jacob, él mismo, a quien recordamos al principio de su historia, negociando y tratando de obtener de su hermano Esaú el derecho a la primogenitura. ¿A cambio de qué? Recordemos, de un guiso de lentejas. Ahora, en su nueva época, en su otra faceta, ofrecía a su hermano ganado, regalos, ganado lanar y vacuno. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Esaú finalmente aceptó. En aquella tierra también tenemos que saber, rechazar un regalo que se ofrecía con insistencia hubiera sido considerado como un insulto también. Continuando con los versículos del 12 al 16, donde hemos leído que Saúl le dice, pongámonos en marcha y vámonos. Yo iré delante de ti, le dice. Pero Jacob le dice, mi señor, sabe que los niños son tiernos, le explica que debe cuidar de las ovejas y las vacas y que estaban criando, ¿no? Que si los apuraban mucho un solo día podía morir todo el rebaño. Y le dice, ¿no? Adelántese, mi señor, y yo avanzaré sin prisa, al paso del ganado que va delante de mí, al paso de los niños. Y Esaú le dice, permíteme dejarte parte de la gente que está conmigo. Jacob le dice, ¿para qué halle yo gracia ante los ojos de mi señor aquel mismo día?
Regresó entonces Esaú por su camino a Seir. Y podemos ver que en aquellos tiempos viajar sin protección podía resultar peligroso. Ante esa incertidumbre sobre cómo reaccionarían los habitantes de aquella región ante una gran caravana, ¿no?, que incluía tantas personas y ganado, Esaú se ofreció a acompañarle a Jacob y protegerle también, como hemos podido leer en este viaje, hasta su destino. Pero Jacob no quiso incomodar a su hermano y quizás se dio cuenta de que después de todo lo que Dios había hecho por él, no necesitaba otra protección que la de Dios mismo. Esaú entonces insistió en dejarle al menos un grupo de personas, ¿no?, como hemos leído, un grupo de apoyo. Pero Jacob, sintiéndose seguro, no lo consideró necesario. Después de todo, a quien había realmente temido era a Esaú y a su venganza. Ahora, como ese temor ya no existía, no consideró conveniente retener a Esaú y a ninguno de sus acompañantes. Y viajando con la lentitud propia, ¿no?, de un grupo en el cual se encontraban niños y muchos animales. Esaú vivía en Seir, en la zona sur de Canaán, en el valle de Edom. Después de la muerte de su padre, se trasladó al monte de Seir. Posteriormente Dios le entregó en posesión, como explica en el libro de Deuteronomio capítulo 2, 5. Cuando le dice: yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Y ahora los versículos del 17 al 20, vamos a ver cuando Jacob viajó a Siquem. Hemos leído la parte donde dice: y Jacob siguió hasta Sucot y se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso al lugar se le puso el nombre de Sucot. Y Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán y acampó frente a la ciudad. Compró la parcela del campo donde había plantado su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, como leímos, y levantó allí un altar y lo llamó Elohe Israel. Resumiendo los eventos más recientes en la vida de Jacob, Dios le había bendecido mientras trabajaba para Labán, a pesar del proceder engañoso de su tío. Después, Dios había intervenido ante Labán cuando perseguía a Jacob, para que no le causase daño, y además había preparado el corazón de su hermano Esaú para que le recibiese amistosamente. Entonces vemos, hermanos, cómo se cumple cuando recordamos la palabra del Señor que dice que Él es el que prepara, Él es el que inclina los corazones de los hombres. Eso había sucedido. Ahora Jacob tenía paz en ambos frentes. Esaú no había querido en un principio recibir los regalos, como hemos visto, de su hermano, porque él mismo vivía en la abundancia. Finalmente los había aceptado ante su insistencia y por cortesía, ¿verdad? Y ambos hermanos parecieron generosos y sinceros en su reconciliación. Considerando que Esaú era ya muy rico y de todos modos nunca había dado mayor valor al derecho de primogenitura, no hubo ninguna razón por la que no pudiera reconciliarse con su hermano gemelo. Así que de esta manera podemos afirmar que el sol había comenzado a brillar sobre la vida de Jacob. Había comenzado a dar fruto, también podemos pensar, ese paso mayor en la vida de Jacob en creerle, en esa fe hacia el Señor, como ese Dios verdadero. Labán había sido aplacado y con Esaú se había reconciliado. Y todo ese proceso había estado controlado definitivamente por Dios. Si Jacob hubiera sido abandonado a su propia
codicia y astucia, habría encontrado de hecho la muerte de forma violenta. Ahora Jacob podía comprobar que la mano de Dios había estado guiando los eventos de su vida, por lo cual le daría a Dios la gloria y la honra. ¿No es eso, hermanos, lo que hacemos cuando podemos reconocer que a pesar de todas nuestras pruebas en nuestras vidas, todo lo que pasamos, pues Dios es el único que puede dirigir nuestros pasos y con el tiempo reconocemos que realmente Él nos guía, Él ha estado con nosotros y es ahí donde podemos de la misma manera también reconocer y darle la gloria al Señor. Jacob había aprendido a apreciar más la gracia de Dios, que de modo soberano le guiaría a él y su familia. También vemos que Jacob construyó aquí un altar, tal como lo hacía su abuelo Abraham, el gran ejemplo que tuvo, que acostumbraba a construir altares donde quiera que llegaba. En este caso, Jacob, la hermosa característica de su actitud fue que identificase su nuevo nombre con el nombre de Dios. Le llamó el Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. De esa manera reconocía que el Señor le había guiado a lo largo de todo el camino de regreso a la tierra. Esto indica el crecimiento real de un hombre que estaba apenas empezando a caminar con Dios. Este hombre se dirigía hacia Betel, pero aún no había llegado allí. Primeramente viajó a Sucot. Entonces, en este estudio podemos ver la vida de Jacob, uno de los personajes más notables del Antiguo Testamento, y que a pesar de sus debilidades, caracterizadas por esa premeditación, su ingenio frente al de los demás, la astucia y la ocultación, se destacan principalmente sus encuentros con Dios y esa influencia en la formación de su carácter y personalidad. Y así a lo largo de nuestra vida también podemos ver que tenemos esos encuentros que pueden llegar a alterar algunos de nuestros hábitos, costumbres, o a producir incluso esos cambios en nuestra conducta por vernos obligados muchas veces a adaptarnos a situaciones de convivencia, en nuestros trabajos, teniendo que afrontar algún cambio de residencia y además el enfrentar experiencias, hermanos, como lo que pasamos, creo que todos, como el sufrimiento, la cercanía de algún familiar enfermo, la misma muerte, ¿verdad? Tantas cosas, injusticias, todo eso nos lleva a esas reacciones espontáneas en nuestro carácter. Pero ninguna experiencia netamente humana puede producir un cambio decisivo o trascendental en la vida de un ser humano que pueda compararse a las grandes consecuencias de un encuentro real con Dios. Ninguna. La historia de Jacob nos permite comprobar la importancia de la acción de Dios en el transcurso de su vida. Y como hemos destacado, como hemos podido ver, tuvo que cosechar lo que había sembrado y enfrentarse con las consecuencias de sus errores, porque así nos ha pasado a nosotros también en algún momento. Pero también hemos visto que la influencia de la palabra, de la presencia misma de Dios, su provisión abundante que tiene, como lo tuvo para Jacob, y lo tiene para nuestras vidas, y para nuestras familias en tiempos de necesidad, hoy en día, todas las pruebas que estamos pasando. Pero vemos que a pesar de todo no hubo pérdida, al contrario, hubo ganancia, porque estaba Dios de por medio. Dios había tratado con Esaú y había puesto en él el deseo de la reconciliación con su hermano, primeramente.
La actitud amistosa de Esaú fue la respuesta de Dios a la oración de Jacob. Y también podemos resaltar esa parte que hemos leído, donde Jacob erigió un altar, dice. Es bueno que Jacob haya venido a la tierra prometida y que se haya quedado allí, pero él no alcanzó porque al parecer Dios le dirigió que se fuera a Betel, como recordaremos en Génesis 31:13. Pero él ahí levanta un altar que lo llama, como hemos visto, el Elohe Israel. Aunque él hizo ahí un altar, era obediencia lo que Dios más quería, no sacrificio. Jacob nos recuerda y nos muestra que lo más importante para el Señor es la obediencia. Fue un tiempo que Jacob perdió, pero también veremos más adelante en el estudio del capítulo 35 cómo el Señor los conduce a una mayor obediencia a su palabra. Y también podemos ver cómo en el libro de los Proverbios, en el capítulo 4, versículo 18, que dice: «Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto». Esa palabra que sea nuestro deseo, hermanos, de poder cambiar, de poder cada día ser más transformados a la semejanza de nuestro Dios, como la luz de la aurora en aumento, ¿verdad? Y que hoy nos acerquemos haciendo un compromiso con el Señor, pero con ese gran ejemplo de Abraham, levantando un altar al Señor, como un altar con nuestra obediencia, compromiso de vivir, como dice la canción, en santidad, buscar esa santidad cada día más. Que esta canción que vamos a escuchar nos acerque más al Señor y nos lleve a hacer un compromiso con Él de vivir en santidad. Dios lo bendiga, hermanos. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto eterno que queremos agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto eterno te queremos agradar. Con manos limpias, corazón puro
para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. jamás. No te quiero fallar 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 jam